Iniciamos. Que sean todos muy bienvenidos a nuestra reunión de iglesia. El día de hoy estamos muy emocionados que estamos reunidos y de verdad que ha sido un mes muy interesante. Hemos tenido diferentes cosas que han sucedido en nuestro país, pero estamos en la serie de libertad, donde estamos en este mes celebrando los 200 años de independencia de nuestros países. Y la verdad es que este año ha sido muy distinto a los demás. Tanto no han habido antorchas, ni desfiles, ni el ambiente que se percibe como otros años. Incluso este año, en mi trabajo decidimos ir a trabajar y no había un alma en la calle. De verdad que no había nadie, todo en silencio. Y yo les decía a mis compañeros, me siento así como soy leyenda, les digo, porque no había nadie en las calles, no habían banderas, nada. Y la verdad es que fue un poco triste, ¿verdad? El ver que este año no se ha celebrado igual que otros años. Pero de igual manera, no podemos parar de estar agradecidos con Dios, de la bendición de poder estar en este país. Ni paremos de orar, porque Dios les dé sabiduría a las personas que lo están dirigiendo. La semana pasada, César nos estuvo compartiendo acerca del momento de volver a nacer, porque estamos hablando de esta libertad que obtenemos en Cristo. Y es el momento donde pasamos de la muerte a la vida, cuando entregamos nuestra vida a Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Él se encarga de hacer de nosotros una nueva creación y nos hace verdaderamente libres. Hoy estaremos profundizando en un área sumamente importante que sucede una vez que nosotros somos transformados. Y esto tiene que ver con esa nueva herencia que nosotros recibimos por medio de Cristo. Así que acompáñenme a dejar este tiempo en las manos de Dios y iniciamos con todo. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de podernos reunir, Señor, de no ser perseguidos, Señor, en este país, de poder ser verdaderamente libres, de poder compartir tu palabra, de poder leerla y poder hablar con otros y reunirnos, Señor. Te quiero pedir que tú en este momento seas tú quien hables a través de mí, a través de tu palabra, Señor, y que pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Prepara nuestros corazones en este momento para escuchar tu palabra, para que esta pueda llegar a lo profundo y nos pueda transformar completamente, Señor. Ayúdanos a poder comprender todo lo que vamos a estudiar hoy y que seas tú quien impacte nuestra vida. No dejes que salgamos igual de esta reunión, Señor. Permita que podamos conocer verdades de ti, Señor, que nos hagan verdaderamente libres. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Como les había comentado, el tema hoy es una nueva herencia. Y una herencia, en resumen, es la transmisión de un conjunto de bienes o derechos que son entregados tras la muerte de su propietario. Al nosotros entregar nuestra vida a Dios, la Biblia dice que nos hacemos herederos de Dios. Pero, ¿qué es lo que eso significa? Creo que algunas veces hemos escuchado eso, que somos herederos de Dios. Pero, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es el peso que nosotros tenemos y qué bendiciones recibimos a través de ser herederos de Dios? Les pido por favor que abran sus Biblias a Gálatas 4, de 4 al 7. Vamos a estar leyendo. Va a ser el versículo donde vamos a estar profundizando hoy. Si no tienen su Biblia ahí, lo voy a presentar en la pantalla, pero sería buenísimo que tuvieran su Biblia física con ustedes. Así que vamos a leer todo el versículo y luego vamos a ir parte por parte discutiendo qué es lo que esto significa y cómo esto impacta nuestras vidas. Gálatas 4, del 1 al 7 dice, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Más bien, está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos, sujetos a los principios elementales del mundo. Versículo 4. Pero cuando vimos la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también eres heredero por medio de Dios. Entonces aquí es bien importante el conocer, antes de avanzar a explicar los versículos adelante, explicar un poquito el contexto de lo que está pasando en Gálatas, de lo que está pasando cuando escribieron esta carta. Gálatas fue una carta que Pablo escribió a la iglesia ubicada en Galacia,
que en su tiempo él fue que inició la iglesia ahí, ¿verdad? Y la carta es escrita para aclarar muchos temas doctrinales, ya que estando ellos recién convertidos, llegaron algunos a tratar de engañarlos. Esto lo puede encontrar en el inicio de Gálatas, en Gálatas 1:6, donde él dice que está profundamente triste porque ellos se están dejando engañar por estas personas que llegaron a decirles cosas contrarias a lo que él les había enseñado. También es importante mencionar que uno de los temas principales de la carta de Gálatas es el contraste entre la ley y la libertad que recibimos por medio de Cristo. ¿Esto por qué? Porque las personas que estaban ahí los estaban tratando de convencer que tenían que estar nuevamente bajo la ley de los judíos. Entonces, Pablo les está diciendo que ellos ya eran libres de la ley, pero estas otras personas les decían que tenían que estar todavía bajo la esclavitud o bajo el yugo de esta ley. Entonces, regresando un poquito a los primeros versículos que acabamos de leer en Gálatas 4, el 1 al 3, Pablo hace una referencia ahí muy interesante que habla de este niño que es, aunque es heredero, es casi igual que un esclavo. O sea, no hay diferencia entre él y el esclavo, aunque él va a ser señor de todo. Porque en ese tiempo lo que está pasando es que cuando el amo, ¿verdad? De todo lugar donde el niño es, donde está su hijo, tenía que pasar bajo guardianes o mayordomos. Y era como en esos tiempos que estos mayordomos o guardianes eran quienes les enseñaban todas las costumbres y todo lo que ellos tenían que hacer para poderse convertir en herederos, para poderse convertir en los que iban a gobernar todo lo que su padre tenía. Y entonces estos mayordomos era común que fueran esclavos. Y por esta razón eran bastante despiadados en su forma de enseñar. Entonces, Pablo está haciendo este contraste, les está diciendo que cuando estaban bajo la ley servía como este mayordomo o guardianes, que era bien rigurosa la forma en cómo ellos se tenían que mantener bajo esta ley. Y si leemos la ley de los judíos, en cómo ellos se tenían que mantener, la verdad es que tenían que respetar un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo también, como dice ese versículo, que el hijo tenía que estar bajo estos mayordomos hasta que el padre lo dijera, hasta que el padre dijera, es suficiente, ya va a pasar a ser mi heredero. Entonces, lo que está haciendo el contraste Pablo ahí es esta diferencia en lo que estaba la ley y estaba el hijo, y después cómo el padre decidía hasta qué momento se iba a estar bajo esa ley. Aunque en su futuro se convertiría en dueño de todo, tenía que estar bajo este régimen hasta que su padre lo dijera. En esta imagen, ¿verdad? Como ya hablamos, la ley, ¿verdad? Es este mayordomo y el hijo, ¿verdad? Son las personas que estaban esperando la promesa. Y estas permanecieron cumpliendo la ley a que Dios, pensando en que Dios es suficiente para poder traer la redención que ellos necesitaban para pasar a ser herederos. Recordemos que antes de que Jesús llegara, antes de que Jesús muriera, todos estaban bajo la ley y por medio de la ley eran salvos. Entonces, estas personas en Gálatas estaban siendo tratadas de engañar para que estuvieran sujetas de nuevos esclavos a esta ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Leamos Gálatas 4, dice 4:4, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El mismo similitud, la misma imagen que Pablo le estaba mostrando allá. Estando yo bajo la ley, vino Dios y en su tiempo envió a Jesús para decir, haz alto, hasta aquí llegó el tiempo de estar con ellos, con los mayordomos, para estar con estas personas, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley y entraran a la gracia, convirtiéndose en hijos de Dios. Dios envía su espíritu a nuestro corazón, el cual nos permite clamar a Padre. Nosotros no estuvimos como ellos bajo la ley, sino que nosotros estuvimos esclavos al pecado, ¿verdad? Pero nosotros, al confiar en Dios, nos da ese espíritu de adopción y nos convertimos en hijos de Dios. Y el cual dice, nos podemos clamar Abba Padre. Y estas palabras de Abba Padre, muchas veces hemos escuchado que es una traducción que dicen que es papito, ¿verdad? O como un niño le dice a su papá. Y está bien, pero eso es una interpretación de lo que realmente quiere decir. Lo que esto realmente quiere decir es una conexión bien íntima con nuestro Padre. ¿Y es por qué? Porque este Abba Padre es normalmente como un niño pequeño le dice a su padre,
Cuando los niños están aprendiendo a hablar, balbucean y dicen papá, dicen eso. Esa es como una representación de lo que eso significa, esa conexión, dependencia. Es todo algo que no se ha podido traducir como tal a nuestro idioma, ¿verdad? Por eso se deja así, Abba Padre. Y lo interesante es que Pablo escribió Gálatas en griego y cuando vino esta palabra, lo dejó en arameo. Y es la única instancia donde vemos que se usa el Abba Padre, es en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús clamó a su Padre, cuando estás a punto de ser crucificado, sudando sangre y pidiéndole que pase esa copa de él en Marcos 14:36, se dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y miramos esa conexión con Jesús en ese momento donde Él clama a su Padre y le dice, Abba, Padre. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esta frase de Abba, Padre no es un nombre de Dios, es un nivel de relación íntima. Así que al convertirnos en hijo de Dios, tenemos esa apertura de lo que podemos llegar nosotros y llamarle a Dios, Abba, Padre, tratarlo a Él como nuestro Padre más íntimo. Así que el último versículo en Gálatas 4:7 que acabamos de leer dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también eres heredero por medio de Dios. En esos pocos versículos vemos tanta claridad en lo que somos en Él y la relación que deberíamos cultivar para obtener. Muchas veces pasamos por alto la importancia del impacto de nuestra adopción. Y es porque muchas veces nos imaginamos que antes de estar en la familia de Dios éramos huérfanos. Como César nos estuvo compartiendo hace unas semanas, las personas que no tienen a Dios como Padre, según Juan 8:44, tienen a Satanás como su padre. Dice que ustedes obedecen lo que su padre quiere y es Satanás lo que les está diciendo. Y Jesús les está diciendo en esas palabras. Así que nosotros no fuimos sacados de un orfanato ni porque estábamos así solitos en la calle sin nada, sino que fuimos rescatados de una familia tóxica y destructiva. Y esto es interesante porque me puse a investigar un poco lo que significaba lo que es la adopción en el tiempo donde se escribió esta carta. Y tenemos que recordar que tenían mucha influencia de Roma en todos estos lugares. Y la adopción era la práctica conocida como el acto solemne de prohijar hijos y nietos por medios legales en búsqueda de un heredero en quienes antes no lo eran por naturaleza. Lo curioso es que comúnmente estas personas adoptaban personas mayores, personas adultas. Estas personas que estaban buscando un heredero, buscaban a alguien adulto que fuera digno de llevar su nombre, alguien que pudieran pasar sus bienes y derechos. Pero algo interesante es que esta persona, al ser adoptado, tenía que dejar por completo toda su familia en la que estaba antes, todos los derechos que obtenía por ellos, los dioses y toda su cultura que tenían con su familia, los tenían que dejar y adoptar por completo a su nueva familia. Esto lo reconocían algo como volver a nacer. Y por eso es muy interesante esa imagen que tenemos de esta adopción, porque cuando estamos viendo de convertirnos en la familia de Dios, tenemos que dejar por completo nuestra familia pasada, lo que era que teníamos antes de Dios, dejar todas esas costumbres que teníamos cuando estamos en esa familia tóxica, con esa familia destructiva que nos llevaba al mal, sino que ahora tenemos que adoptar esta nueva naturaleza que Dios nos da por medio de su Espíritu y convertirnos en esta familia que Dios quiere que seamos. El convertirnos en una nueva familia, somos parte de esta familia de Dios y nos convertimos en sus herederos. El ser hechos hijos de Dios tiene sus obvios beneficios, pero me gustaría que los leamos y qué es lo que dice acerca de esto en Romanos, que es una referencia cruzada acerca de este mismo versículo en Gálatas. Lo primero que miramos es que somos guiados por el Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, por medio del Espíritu de Dios, somos guiados a hacer morir los deseos de la carne y ser libres de él por completo. Eso lo podemos ver un versículo antes en Romanos 8:13. Pero miramos que los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Y eso quiere decir
lo que cabal les estaba comentando en el versículo anterior, que habla que nosotros hacemos morir las cosas de nuestro pasado, las cosas de nuestra carne, para poder vivir en plenitud, para poder vivir en lo que Dios quiere y ser guiados por medio de Él. Lo siguiente, el versículo 15, dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos otra vez, Abba Padre. Recibimos el espíritu de adopción. Así que ya no somos esclavos, sino que Dios nos ha dado un espíritu de adopción como hijos y nos da la cercanía de poder estar con Él. Romanos 8, del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Cristo. Ser bienvenidos a la familia de Dios es un gran honor y una bendición, como la herencia de la vida eterna junto a Él. La herencia es incorruptible, incontaminable, inmarchitable, reservada en los cielos. Eso lo leemos en 1 Pedro 1:4. Y esta herencia trae consigo cierto peso y responsabilidad en nuestra vida. Si ustedes, creo que vayamos un poquito a Lucas 15, en donde está la parábola del hijo pródigo. Un resumen de esa parábola, Jesús está hablando con algunas personas y les está comentando de esta parábola acerca de este padre que tenía dos hijos. Y es uno de los hijos, el menor, viene y le dice que quiere su herencia. En ese tiempo, el que un hijo pidiera su herencia a su padre, lo que le está diciendo es, yo ya quiero que me des lo que es mío, pero no me lo puedes dar porque no estás muerto, porque la herencia se da hasta que muere. Entonces le está diciendo, yo preferiría que estuvieras muerto para que yo pudiera obtener lo que es mío. Entonces el padre le dice, bueno, ten todo lo que es tuyo. El hijo se lo va a malgastar en cualquier cosa y luego se encuentra perdido, solo, y está junto con todas las cosas, con un montón de cerdos y un montón de animales, trabajando como un esclavo, o peor que un esclavo, mejor dicho, porque él en ese momento recuerda que los esclavos, los siervos en su casa, incluso la pasan mejor que él. Entonces él decide regresar con su padre. ¿Se imaginan la vergüenza de este hijo? Haber malgastado toda su herencia, todo lo que el padre le había dado. Regresa donde él y le pide que lo reciba nuevamente como un esclavo. Y la reacción que el padre tiene no es común tampoco ese tiempo, porque él dice que él se levantó sus vestiduras, que en ese tiempo era una vergüenza, era una humillación, porque no lo hacían por cualquier persona, y él corre hacia su hijo para recibirlo con brazos abiertos. Qué imagen más poderosa la que vemos ahí. El padre recibiendo a su hijo que lo derrochó, le dijo que no lo quería y se fue a malgastar su dinero y él lo recibe con brazos abiertos. Y el padre le da unas cosas, le da ciertos elementos que quiero que miremos y que pongamos un poco de atención. Eso lo pueden encontrar en Lucas 15, 22. Y el padre le da tres cosas. Le da una túnica, un anillo y unas sandalias. Y cada una de estas cosas tiene mucho simbolismo. Y es que las vestiduras son de honra, porque él les pide a los siervos que vayan a buscar la mejor túnica que tengan para que le den a su hijo. Lo viste nuevamente con gracia. Luego le da sandalias y eso demuestra un estatus, porque eso significa que solo los amos de la casa en realidad son los que usan sandalias. Todos los esclavos andan descalzos y solo los que son representantes, los que son hijos de el amo en sí tienen zapatos. Y por último le da un anillo. Y ese anillo tiene mucha representación de lo que le estaba diciendo en la posición que estaba entrando a su familia. Ese anillo lo estaba haciendo representante directo del Padre. Le estaba dando nuevamente su confianza y le decía, con este anillo vos puedes firmar, puedes sellar en mi nombre. ¡Wow! El ser bienvenidos en la familia de Dios es algo como esto. ¿Se imaginan la gratitud de este hijo de estar perdido, de estar en destrucción, de estar con todas estas personas que prácticamente le quitaron su dinero, a convertirse nuevamente
en un hijo del mismo rey, de un hijo del mismo Señor, amo de todo lo que está ahí. ¿No se imaginan con qué gratitud vivió este hijo? Creo que muchas veces esta parábola la miramos y vemos, solo pensamos en el padre o pensamos en el hijo, pero la verdad es que nosotros somos ese hijo pródigo. Nosotros fuimos bienvenidos a esta familia. Fuimos aceptados de nuevo a la familia de Dios, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por nuestro pecado, nosotros ya no podíamos estar con Dios. Pero Dios dio a su Hijo para que de esa manera nosotros pudiéramos estar con Él nuevamente. Y de esa manera podernos recibir con brazos abiertos. ¿Y por qué tuvo que entrar a su Hijo? Porque Él es justo. Y alguien tenía que pagar por lo que nosotros hicimos. Y fue un costo muy alto. Fue un costo de la vida de su propio Hijo. Y no una muerte normal, sino una muerte de lo más duro, lo más humillante, lo más difícil, que es la muerte de la cruz. Pero eso no se queda ahí. Él dice que Él resucitó también a su Hijo. Y de esa manera nos trae vida a cada uno de nosotros para podernos traer nuevamente a su familia. Esto que estamos hablando de esta herencia que recibimos, y somos bienvenidos a su familia, somos dados todos estos beneficios que hablamos, nos da su espíritu, nos da la vida eterna, somos coherederos con Cristo, también trae sus responsabilidades. Quiero que vayamos a 2 Corintios 5, 18 al 20, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios, al hacernos hijos y herederos, nos nombra sus representantes en esta tierra, embajadores del ministerio de reconciliación, para que vayamos y compartamos nuestra heredad con otros. De estar en un lugar tóxico y destructivo a ser hijos del rey y embajadores al mundo, es algo que solo Dios, en su gran amor y poder, puede hacer. Para terminar, creo que es muy importante recalcar lo que acabamos de mencionar, y sí, tenemos una bendición de ser herederos y estar con Cristo, y es algo que nosotros no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, sino que solamente es por medio de la muerte y resurrección de Cristo y la gracia que Dios nos ha dado. Dios nos sacó de esa familia destructiva y nos hizo hijos del Rey a un costo muy alto, la vida de su único hijo. Él nos hizo libres del pecado y nos dio su espíritu y nos hizo herederos de la promesa de la vida eterna para que podamos andar en él. Él nos convierte en sus hijos, nos hizo representantes en esta tierra, encargados de llevar su amor y bendición a las personas que siguen esta familia de destrucción. Ahora la pregunta es, ¿qué tan agradecidos estamos nosotros por lo que Dios ha hecho? Por lo que Dios ha hecho. ¿Estamos conscientes de lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Nos estamos dejando guiar por su espíritu? ¿O estamos siendo malos embajadores y malos representantes de nuestro propio Padre? ¿Qué es lo que las personas ven cuando estamos en nuestro trabajo? ¿Ven a otra persona común? Ni se imaginan tal vez de que somos hijos de Dios. ¿Estamos nosotros negando a Dios con nuestras acciones? ¿O realmente estamos tratando de ser un reflejo de Dios hacia las personas que no lo conocen? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estuviéramos haciendo lo que Dios nos manda? Si estuviéramos siendo buenos representantes de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasaría si las personas a nuestro alrededor, por nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de servir y amar, dijeran, esta persona no es común, esta persona tiene algo diferente? Creo que solo con nuestra forma de actuar, las personas conocerían
que Dios está en nosotros. Las personas se interesarían por conocer qué es eso que nos hace diferentes. Y es que nosotros ya no somos parte de una familia de destrucción. Ya no somos esclavos de una familia que está esclavizada al pecado. Somos libres en Él, estamos libres, somos independientes y estamos bajo Dios, en cual Él nos da esa libertad que nos da el permiso y nos pide, nos ruega que podamos compartirlo con otros. Sé que el Señor nos está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo que si somos sus hijos, debemos de ir a otros y hablarles de lo que Él ha hecho en nuestra vida, del cambio de dónde nos sacó y nos rescató, para que estas personas a nuestro alrededor también puedan conocer quién es Él y puedan confiar y hacer que ellos se conviertan en nuestros hermanos. Esa es nuestra misión en la vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que tenemos un reto increíble que tenemos que adoptar. Tenemos muchísimas cosas que tenemos que hacer y pensar. Así que, ¿les parece si dejamos esto que acabamos de ver y que acabamos de recordar y lo dejamos en las manos de Dios? Y si tú aún no sabes o no te has convertido en hijo de Dios, te pido que por favor lo pienses. Te pido que por favor busques a alguien que te ayude y que si tienes preguntas, tienes dudas, aquí estamos para poderte ayudar. Porque al final es la decisión más importante que tomarás en tu vida. El aceptar a Jesús como tu Salvador va a ser un cambio completamente en tu vida. Así que no le des más tiempo, no pienses que tenemos más tiempo para vivir, porque nadie te asegura que vas a vivir un día más. Nadie nos asegura eso, y más en los tiempos que estamos viviendo. Así que hoy es el día de salvación, donde tú puedes tomar esa decisión que puede cambiar por completo tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para compartir. Nos das este tiempo para conocer de tu palabra, conocer de las bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, infinitamente gracias por el sacrificio que tú hiciste al entregar a tu único Hijo, Señor, para que muriera por nosotros y así darnos la bienvenida a tu familia. Te damos gracias porque nos adoptaste, Señor. Nos sacaste de una familia totalmente en destrucción que nos llevaba a la perdición y al sufrimiento eterno, Señor. Y nos llevaste a ser hijos del Rey, embajadores tuyos aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a tomar decisiones que nos ayude, Señor, a poder llevarle el evangelio a otras personas, a poder ser buenos representantes tuyos aquí en la tierra y poder llevar tu evangelio, poder llevar tus buenas nuevas, Señor, a todas las personas que aún no te conocen. Señor, las personas están muriendo sin conocerte a ti, Padre, y están pasando a una eternidad sin estar junto a ti. Ayúdanos a poder tomar esto como prioridad. Ayúdanos a tomar esto como una urgencia, Señor, y que nosotros podamos ser representantes a las personas de nuestro alrededor y que por esta forma puedan llegarte a conocer. Bendice, Señor, a mis hermanos que estamos conectados aquí y también bendice a los que no se pudieron conectar, Señor. Permítenos, Señor, que esta semana podamos ser buenos representantes tuyos y que podamos llevarte gloria a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. En nombre de Jesús, amén.